Muy bien, hermanos, pues continuamos con el estudio de lo que es el libro de Apocalipsis. Ya hoy vamos a iniciar el capítulo número 10, el capítulo número 11, perdón. Lo vamos a ver en dos sesiones, la próxima semana. Pero vamos a dar un repaso del contexto que inició también, pues, en el capítulo 10, que es la enseñanza 17, que le titulamos En espera de la séptima trompeta. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y seguimos en la espera de la séptima trompeta, aún en este capítulo 11, versículos del 1 al 13, creo, o del 1 al 15. Ahorita lo vamos a ver. El punto número 1 que compartimos en la clase sesión número 17, que es el capítulo número 10, le titulamos le titulamos En espera de la séptima trompeta, y el punto número 1 es el ángel con el librito, en donde precisamente ese ángel con el librito presenta o inicia un juicio o continúa un juicio sobre la tierra, ¿sí? Y ese ángel dice que tenía un arco iris sobre su cabeza y tenía un rostro resplandeciente. Eso habla de que está en la presencia de Dios. ¿Se acuerda cómo bajó Moisés cuando le dieron la tabla del pacto? ¿Sí? El decálogo. Dice que su rostro resplandecía. Esa es la presencia de Dios. Entonces, este ángel con el librito de la presencia de Dios es enviado así es revelado a Juan en ese contexto de lo que está viendo y anuncia juicio sobre la tierra. Así de sencillito, ¿no? Ahora, el arco iris no es el arco iris falso, no es el arco iris, como le dije la semana pasada, taiwanés, no, hermanos. Es el arco iris en donde significa un pacto de Dios con el mundo, con los habitantes del mundo, en donde dijo que ya no más iba a destruir la tierra con un diluvio, con agua. Pero entendamos el mensaje. No iba a destruir la tierra una vez más con agua, sino ahora iba a ser con fuego, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, ya no con agua. Entonces, eso significa verdaderamente el sentido del arco iris. Un pacto de Dios con sus hijos o el mundo. Punto número 2 de la semana pasada: todo lo que Dios ha determinado sucederá. Y todo lo que Dios ha determinado nos lo dejó por escrito, con excepción de algunos aspectos. Por ejemplo, cuándo regresará, cuándo será el fin de los tiempos. Esos 7 truenos que se acontecieron, sí, que Dios habló, pero le dijo a Juan que no escribiera absolutamente nada, que eso se quedaba como un misterio. Punto número 3, el misterio se consumará, pero ¿cuándo? Cuando Dios lo decida. Incluyendo, todo se consumará, incluyendo, como le digo, todo lo que habló también en los truenos que menciona el capítulo 10. Punto número 4 de la semana pasada: Juan toma el librito, esa fue la instrucción, tomó el librito y obedeció esa instrucción y pues le dijo que lo comiera. Ahora, acuérdense que es en sentido figurado. Todo el Apocalipsis tiene simbología, tiene números que significan, por ejemplo, el 7, plenitud, perfección. El 6, el hombre, ¿sí? Entonces, en este caso es come el libro. ¿Qué es comer el libro? Bueno, es como decir, me voy a devorar esta revista, ¿sí? O este artículo, o el libro de Juan, o el libro de Primera de Pedro. Sí, me lo voy a devorar. ¿Qué es? Leerlo, recibirlo, atesorarlo en el corazón, pero sobre todo obedecerlo. Porque si lo leo, lo veo y lo ignoro, hermanos, no solamente no va a pasar nada, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, le dijo el punto número 5, eso que comiste y que fue dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre, pues tienes que predicarlo, tienes que enseñarlo. Y precisamente el mensaje de la palabra de Dios es dulce, pero cuando nos damos cuenta que también es juicio, principalmente para aquellos que no conocen de Dios, entonces va a ser amargo, porque va a confrontar. Va a ser amargo porque vamos a sentir el pesar de aquellas personas que quizás son muy cercanas, pero que no quieren obedecer a Cristo, al Señor. Por eso es amargo, hermanos. Muy bien, entonces vamos a continuar con el capítulo número 11, los primeros versículos, que le titulamos, esta es la sesión enseñanza número 18, la caña de medir y los 2 testigos.
Introducción, hermanos. Una vez más, en este capítulo 11, la espera sigue la espera para que el sonido de la séptima trompeta, pues, se escuche. Los apercibimientos siguen, hermanos. Y esos apercibimientos son para el día de hoy. Y hoy es el tiempo de reconsideración. Aunque Apocalipsis habla de sucesos que ya acontecieron, Apocalipsis habla de sucesos que están aconteciendo, Apocalipsis habla de sucesos que acontecerán. Esos sucesos que acontecerán debemos de tomarlo muy en serio para que nosotros hoy en este tiempo obedezcamos la palabra de Dios y podamos compartir la palabra de Dios y poder llevar a la gente a los pies de Cristo, ¿sí? O sea, hoy es el tiempo de reconsideración de todas aquellas cosas que aún no pasan, no suceden. Si queremos evitarlas, si no queremos ser parte de la historia, porque la historia tiene dos aspectos. Una historia de amor, en donde todos fueron felices para siempre, pero hay una historia de terror, una historia trágica, ¿sí? Y esa es la realidad, hermanos. Por eso todo esto que Dios nos pone en el libro de Apocalipsis para reconsiderar, para que en este momento quienes estén en el valle de la decisión, en la duda, tomen su determinación de seguir a Cristo verdaderamente, ¿sí? Así es de que va a venir un desenlace y ese desenlace va a ser para todos en la eternidad, pero unos fuera de Dios en la eternidad, castigo eterno, y otros para salvación, ¿sí? Eterna, ¿sí? Por eso Dios es bien claro y nos muestra todo lo que está por venir. Es por eso que una vez más, hoy insisto, este es el tiempo para convertirse a Dios. Este es el tiempo de la gracia y no pasar por lo que está por acontecer en un futuro en el lado de lo trágico, de lo hostil, de lo que trae castigo o consecuencia. Hoy es el tiempo, hermanos, de conversión. Para nosotros, la iglesia, una vez más repito, de acuerdo a lo que nosotros hemos ido estudiando, para nosotros, en nuestra perspectiva, en nuestra opinión, la iglesia ya no está para este tiempo. La iglesia ya está con el Señor, ¿sí? Pero hay otras opiniones. Hay otras, todo esto, hermanos, de las fechas y los acontecimientos, siempre ha habido controversia, siempre. ¿Cuándo será? Algunos dicen, pues, que la iglesia pasará por la tribulación y la gran tribulación. Nosotros decimos que la iglesia pasará por la tribulación, pero no por la gran tribulación, que es el juicio de Dios. Y en donde ya inicia, acuérdese, una situación son las adversidades, una situación o una cosa es lo difícil que es transitar por este mundo que vive apartado de Dios y hay violencia y hay un montón de cosas totalmente negativas por causa de la separación del corazón de Dios del hombre. Pero eso no es juicio de Dios, esa es consecuencia del pecado. Esa es consecuencia de que estamos en un mundo apartado de Dios y nos puede alcanzar alguna circunstancia adversa. No, hermanos, cuando comienza el juicio de Dios, porque ya es el juicio de Dios, ya no está la iglesia. Bueno, eso es para nosotros, hermanos. Entonces, otros dicen que la iglesia solo estará a la mitad de este tiempo que el de la tribulación, o sea, a la mitad, o las 35 semanas, la mitad, pues, de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Otros dicen que cuando suene la séptima trompeta. Nosotros, pues, desde lo que narra el capítulo 8, antes de las diferentes acciones de juicio de Dios sobre la tierra, el Señor Dios viene en las nubes y rapta, el otro término que se me va, arrebata la iglesia, ¿sí? Se la lleva con ella, hermanos. ¿Y quién es la iglesia? Pues los creyentes, sus hijos. ¿De dónde? ¿Solamente de esta congregación? No, hermanos, por favor, no seamos sectarios, no, hermanos. De toda la iglesia que está, de toda la diáspora
¿Qué quiere decir? Está esparcida la iglesia en todo el mundo. En todo el mundo hay creyentes, verdaderos creyentes. Ahí entonces, hermanos, se manifestará el Señor. Los tiempos son de Dios. Repito, los tiempos son de Dios. Nosotros no vamos a especular en cuanto a ello. Nadie puede decir cuándo será cuando Cristo venga en las nubes. Solamente podemos tener, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Aprender de la higuera, ver los tiempos y las sazones. Pero el día y la hora nadie lo sabe, y el que lo diga ya está cometiendo una gran imprudencia, por no decir algo más incorrecto, hermanos, de todo aquello que el Señor ha guardado en su sola y soberana potestad. Así es de que los tiempos están en la soberanía de Dios. Ya sea en un capítulo, como que quedó asignado, ¿verdad? Porque acuérdense que los capítulos asignaron para su estudio. Ya sea que en el capítulo 8, o en el capítulo 9, o en el capítulo 10, si alguien quiere opinarlo, hermanos, lo importante es estar preparado para el regreso del Señor en las nubes. Eso es lo importante. No nos perdamos en inversiones vanas de tiempo tratando de ver los números y todo eso, hermanos, y no obedecer a Dios y no vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es lo malo, hermanos, que el enemigo tampoco aproveche esos sensacionalismos, ¿sí? De estudiar con mucho ahínco la palabra de Dios solamente para conocimiento y no para verdaderamente conocer más del Padre Celestial, de su corazón y lo que ha dispuesto para este mundo, independientemente del tiempo en el que suceda. Como le digo, ya sea un capítulo o otro capítulo, lo importante siempre es estar listo o listos, siempre estar preparados para el regreso del Señor en las nubes. Será un poquito vano, por llamarle así, incorrecto y hasta un poquito necio pararse a discutir exactamente en el día. No, hermanos, dejando a un lado lo más importante. Hermanos, debemos estar usted y yo siempre conociendo del Padre Celestial, viviendo en su voluntad y siempre caracterizarnos como esos hijos obedientes a su palabra. Amén, hermanos. Eso es lo importante, eso es lo importante. Iniciamos pues con el capítulo 11, la primera parte, que va a ser hasta el versículo, ahorita le digo, hasta el versículo que es solamente una frase, el 14. Muy bien, punto número 1, hermanos. Dice, toma una caña de medir y mide. Ahora, ¿qué significa medir? Medir va a hacer alusión, hermanos, a separar lo que es de lo que no es. Cuando voy a tomar esta analogía, cuando usted hace un deslinde, todos sabemos lo que es un deslinde, es remarcar exactamente cuáles son los límites de un terreno, ¿sí? Se hace un deslinde y se marca, ¿no? De aquí a esa esquina, ese es el terreno, de ahí ya no. Entonces, cuando se mide, precisamente, se busca hacer qué es lo que está contemplado. Y aquí, lo que Dios está diciendo, en este caso, ¿verdad? Le da instrucción para que mida. Juan, en este caso, le está diciendo, separa lo que es de lo que no es. Apocalipsis 11:1. Entonces, el apóstol Juan dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dio una instrucción, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, en otras versiones más antiguas, en lugar de decir el templo de Dios, dice, mide el santuario de Dios. ¿Sí? El santuario de Dios. Y mide el altar. Y también, o sea, a los que adoran en él. ¿Sí? Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, ¿sí? Compréndase del santuario y del altar, déjalo aparte. Eso no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollar significa pisotearán la ciudad santa 42 meses, o pisarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, 42 meses
son precisamente, se vinculan con 1260 días, porque en otras citas habla de 1260 días, que son los 42 meses o 3.5 años. ¿Sí? Que es la mitad de las 70 semanas. Así, las 70 semanas son años. ¿Sí? 3.5 años. O son 7 años. El templo, en este caso, que se dice mídelo, ¿sí? Ve y mide con esta vara de medir. El templo en este caso no es un lugar físico. No es un lugar físico. Pero sí representa o sí va a dar cuenta de quién es parte, esto es, quién está dentro y quién no es parte de él. No habrá templo en la Nueva Jerusalén, ¿sí? En ese tiempo, en ese momento, se estará en el tiempo, se estará viviendo el tiempo en el cual se vivirá en la presencia de Dios. Ya no hay más templo, ya no hay más, ¿sí? En Él estaremos viviendo. Así que, hermanos, la instrucción aquí representa, pues, ver, identificar quién está dentro de del templo, del santuario, del altar, y quién está afuera. Los que adoran dentro del templo serán protegidos espiritualmente, pero quienes lo hagan afuera se enfrentarán a gran sufrimiento. Los de afuera, ¿quiénes son? Hermanos, ¿quiénes son los de afuera? Los que no desean entrar. Bueno, los simpatizantes, los incrédulos, los tibios, los que no se deciden. Esta es una forma de decir que los verdaderos creyentes serán protegidos mientras dure la persecución, pero los que se resisten a creer serán destruidos. Y desde hoy se nos da esta importante y vital información. Acuérdense que ya estamos en donde los que se quedaron. Ya los que permanecieron o permanecimos dentro del templo en este tiempo, pues somos los que ya nos fuimos con el Señor, ¿sí? Porque mucha gente dice, ¡ay, la marca de la bestia! La marca de la bestia, hermano, ya no va a estar la iglesia, no se preocupe. Va a ser persecución atroz de un cabeza mundial, iba a ser líder mundial, que va a intentar engañar a la gente diciendo que es el Cristo, pero es un anticristo. ¿Okay? Eso ya, hermanos, no se preocupe por eso. Ya está respirando, ya. Pero entregue su corazón a Cristo, si no, entonces ahí le encargo. Hermanos, desde hoy se nos da esta importante y vital información. Medir, pues, hace la referencia a separar. Hasta aquí es, fíjese, hasta aquí, midiendo es hasta aquí, ¿verdad? Voy a medir y es hasta aquí, nada más. Hasta aquí, dando cuenta de lo santo, de lo apartado para Dios, o por el contrario, lo alejado que se vive de Dios. O sea, lo impío, lo malo, lo profano. Medir hace referencia a pesar lo auténtico y separar lo que solo es apariencia. Eso es medir, hermanos. Después de este primer punto que manda a medir y a separar lo auténtico de lo que no es auténtico, dice que aparecieron, el punto número 2, dos grandes testigos. Ahora, la palabra testigo significa en el original mártir. Esto es que va a morir por la causa de Cristo. Ese es un testigo. Apocalipsis 11:3. Y entonces después de que midas, ¿sí? Y te des cuenta, voy a volver a leer ahí. Entonces mide el templo de Dios y el altar, los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad o la ciudad santa 42 meses. Padeciendo, ¿no? Y entonces vienen los dos testigos, versículo 3 y 4. Y daré a mis dos testigos
que profeticen por 1260 días. Otra vez, los 42 meses o los 3.5 años. Ahora, hermanos, no podemos asegurar, porque ya les dije la semana pasada o hace 2 semanas, que para este tiempo, en donde ya está la iglesia, todo se maneja, pues ya en el kairos de Dios, pues. Los momentos son de Dios. Esto ya es espiritual. Serán 3 años y 5 meses, o sea, serían 36 y 5, 41 meses, ¿sí? No, hermanos, o 42 meses, no, pues quizás, o sea, meses en este calendario que tenemos nosotros, no, hermanos, puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que son los tiempos de Dios, que Él ha destinado. Ahora, pasa a segundo tiempo, a segundo término, si son verdaderamente, oye, ¿y va a ser año bisiesto? Ay, no, entonces no, hermanos, no nos perdamos en ello. Bueno, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 42 meses, vestidos de cilicio. Usted y yo sabemos qué significa vestirse de cilicio. Estos testigos son, para dar una referencia una vez más y enfatizar dónde están o de dónde vienen, de dónde salieron. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Vamos a hacer la explicación, hermanos. Primero que nada, estos 2 testigos van a profetizar por 1260 días, pero están vestidos de cilicio. ¿Qué significa vestido de cilicio? El cilicio significa pesar. El cilicio representa arrepentimiento. El cilicio representa, pues, que algo se hizo mal o algo se está haciendo mal. Ese es el mensaje, pues. Sin embargo, aunque algunos pocos se arrepienten, porque es el cilicio, verdaderamente la mayoría no se arrepiente. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues es fácil saberlo. Es fácil saberlo. Cuando usted predique el evangelio, ¿a cuántos le resplandece y a cuántos no? Así de sencillito, hermanos. Aunque en ese tiempo las personas que se quedaron a muchas van a recordar lo que se les predicó y se van a dar cuenta demasiado tarde, obviamente, que era verdad lo que se les predicaba, hermanos. Pues muchos se van a convertir, pero no la mayoría. Esa es la realidad. Aunque el deseo del corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, ese es el deseo del corazón de Dios. Y Él está con los brazos abiertos para recibir a todos. Pero mucha gente se da la vuelta, ¿no? Y da la espalda. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nada. Solamente seguir predicando y seguir orando. Esa es la realidad, hermanos. Pero cumplamos nuestro propósito. Entonces el cilicio representa arrepentimiento, pesar. Ese es el mensaje. Sin embargo, aunque algunos pocos se arrepienten, verdaderamente la mayoría no. No es fácil, pues, identificar. Es muy fácil identificar esto, hermanos. Ha sucedido por todos los siglos. Se dice que estos 2 testigos muestran una gran semejanza con Moisés y Elías. 2 poderosos profetas de Dios. Pero para mí, en lo personal, hermanos, y tampoco ser dogma, para mí, solo están haciendo referencia a ellos. ¿Okay? Solamente están haciendo un recordatorio de ellos. Son un símil de ellos. Por un lado, ¿por qué? Por un lado, Moisés, porque observamos que durante todo el Éxodo fue uno de los que habló, fue el que habló con Faraón, y que a la desobediencia de Faraón pues vinieron las plagas, ¿sí? Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Una vez más, plagas, juicio de Dios. Por otro lado, Elías. ¿Qué sucedió con Elías? Bueno, en el caso de Moisés, usted lo puede ver en el capítulo 8 de Éxodo, ¿no? O todo Éxodo, pero más enfáticamente las plagas en el capítulo 8 y 9. Sin embargo, por otro lado, las maravillosas manifestaciones de Dios por medio de Elías. Eso lo vemos en 1 Reyes 17 al 19. ¿Cómo fue
una de las manifestaciones grandiosas de Elías, hermanos, con fuego. ¿Se acuerda cuando achicharró a todos los profetas de Baal? Bueno, por eso aquí estamos hablando de plagas, de fuego, de juicio. Ambos, Elías y Moisés, aparecieron con Cristo en la transfiguración de Mateo 17, del 1 al 7. Pero para mí, iglesia, son símiles de ellos, ¿sí? De esos dos testigos fuertes. Ahora bien, otros dicen que esos dos testigos pueden ser el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Otros dicen eso. ¿Será o no será? No, hermanos, lo importante una vez más es el sentido de lo que Dios nos está mostrando. ¿Sí? Otros dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz, como un candelero, y la palabra de Dios también es fuego consumidor. Amén. Es eso, hermanos. Pero son citas que nos recuerdan, a mí, por ejemplo, ¿por qué digo eso? Porque a mí me recuerdan de todo el poderío de Dios. A mí me recuerdan de toda la magnificencia de Dios. A mí me recuerdan de todo el plan perfecto de Dios, ¿sí? Que se revela desde el Antiguo Testamento y que era sombra de lo que había de venir. Esa es la realidad. Pudiera ser también, ya que podemos observar que los dos testigos que son comparados a dos olivos y dos candeleros, ¿por qué olivos? Bueno, porque representa el olivo el aceite. De ahí sacan el aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu. Estaban llenos del Espíritu, ¿sí? Estaban ungidos de parte de Dios, el Espíritu y la unción. Pero también como candeleros que dan testimonio de la verdad de Dios en un día de tinieblas. Eso lo puede leer usted también en el capítulo 4, versículo 2 al 14 del profeta Zacarías. Algo muy parecido. Ahí lo va a explicar o lo va a comprender un poquito mejor. Mientras, con esto que hemos visto hasta ahorita, voy a citar y voy a leer literalmente el comentario Diario Vivir al respecto de todo esto que hemos dicho acá. Dice así el comentario Diario Vivir, leo textualmente. En el libro de Apocalipsis, los números suelen ser de carácter simbólico y no tienen un sentido verdadero. Los 42 meses o 1260 días equivalen a 3 años y medio, ¿sí? Como mitad del número perfecto que es 7. 3 y medio puede indicar incompleto, imperfecto o incluso malo. Obsérvense los acontecimientos que se predicen para este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en Daniel 12:7, la ciudad santa es pisada, es hollada. Daniel 11:2, la mujer se refugia en el desierto. Daniel 12:6, la bestia inspirada por el demonio ejerce su autoridad. Daniel 13:5, algunos comentaristas relacionan los 3 años y medio con el periodo de la hambruna en los días de Elías, ¿sí? Eso viene en Lucas 4:25 y en Santiago 5:17. Debido a que Malaquías predijo el regreso de Elías antes del juicio final, Malaquías 4:5, pero ese fue un tipo de Elías. ¿A quién se refiere? Pues a Juan el Bautista también, hermanos. Pero se fijan, no era en sí Elías, era un tipo de Elías, Juan el Bautista, que anunció la venida del Señor. Bueno, la primera vez. Y como que los acontecimientos en Daniel y Apocalipsis también preparan el camino para la segunda venida. Posiblemente Juan estaba haciendo una conexión. Es posible, naturalmente, que los 3 años y medio sean literales. Si es así, o sea, puede ser así o no puede ser así. Bueno, si es así, claramente reconocemos lo reconoceremos cuando tengan lugar o cuando acontezcan. Ya sean simbólicos o literales, sin embargo, indican que el demonio reinará hasta tener un final definitivo. Será derrotado por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se fija cómo la redacción que acabamos de leer habla de, sin embargo, pudiera ser, ¿sí? Porque no hay nada que podamos nosotros enfatizar como algo, es que así es, y esto es lo que Dios me reveló en un sueño ahí personal. No, hermanos. Simple y sencillamente, ahí está lo que va a acontecer. En cuanto a los tiempos, ¿cuándo será? Cuando el Señor lo decida. Punto. Amén.
Ahora, punto número 3, se le dio poder a los testigos. Gran poder a los testigos de parte de Dios, obviamente. Tanto que, fíjese lo que menciona el versículo 5 del capítulo 11. Si alguno quiere dañar a estos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, deben morir. ¿Sí? De la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga. Y con toda clase de plaga o con toda plaga. Cuantas veces quieran. O sea que el poder que Dios les dio, ¿sí? Era verdaderamente fuerte, ¿no? Grandioso. Durante 3 años y medio, pues, los testigos son cuidados, son salvaguardados, son preservados sobrenaturalmente de todo año. Como leímos, dice, fuego procede de la boca de ellos y consume a sus enemigos que quisieran hacerles daños. E inclusive, el intento de hacerles daño es castigado con la muerte. Si el fuego es real, no debe de haber duda de que Dios es fuego consumidor. Si el fuego es espiritual, entonces se refiere a su palabra que derrumba, su palabra que destruye, su palabra que aniquila todo argumento. Amén. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. ¿Cuántos creemos eso? La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Acuérdense lo que le digo. En este contexto cultural en el cual vivimos ya no hay verdad absoluta. Dice, es que todo es relativo. Así, ¿no? Es que todo es relativo. Bueno, lo que pasa es que la verdad absoluta saca a flote la mentira y saca a flote el pecado y saca a flote todo lo que es incorrecto. Por eso ya no conviene más bien que haya verdad absoluta. Pero para usted y para mí la verdad absoluta es de Dios. Y yo, sí, expongo mi corazón a la verdad absoluta de Dios para que entonces sea yo verdaderamente lo que Dios cada día sea que yo. Lo que Él quiera que yo sea. Entonces, hermanos, hay que exponer nuestro corazón a la verdad absoluta. Bueno, esa es mi decisión. ¿La de usted también? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es poder, hermanos, porque es Dios. Porque es la palabra de Dios. Porque es Dios mismo. Él es la palabra. Y estos 2 testigos tienen la potestad de causar sequía en la tierra, de convertir las aguas en sangre y también herir la tierra con plagas. De ahí pues su relación o vínculo con Moisés y Elías. Su capacidad pues de volver las aguas en sangre y de herir la tierra con toda clase de plagas nos recuerda lo que hizo Moisés en Egipto. Éxodo 7, 14, 20, 8, 45, 8, 1 al 12, etcétera, etcétera. Su poder sobre el fuego también y el clima nos recuerda el ministerio de Elías. Primera Reyes 17:1, 18:41 al 45 y Segunda Reyes 1:9 al 12. Pero con más ahínco y con más énfasis, hermanos, pero aún más, todo esto nos debe de llevar a Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Todo esto nos debe de llevar a Cristo, nada más. Hermanos, cuando alguien deseara levantarse contra ellos, contra estos 2 testigos, manifestarán su poder y se cumplirá su propósito. Y con todo lo que pasó, con todo lo que Dios ha establecido que se llevará a cabo, hermanos, lo que ya pasó y lo que va a seguir, recuerda pues nuestro destino. Y asimismo la obra de Jesucristo, como mencionamos, principalmente la obra de Jesucristo. Eso es a donde nos quiere llevar. ¿Acaso no estuvo Elías y Moisés con Jesucristo en la transfiguración? Eso es a donde nos debe de llevar, iglesia. A donde nos debe de llevar. Ahora, una vez más, nos lleva a Cristo el siguiente punto. Punto número 4, la muerte de los 2 testigos. La muerte de los... Pero si tenían poder, bueno, Cristo tiene poder y tuvo poder y manifestó su poder. Pero también, ¿sí? Con el propósito del Padre Celestial, murió. Vamos a ver, muerte de los 2 testigos. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando se haya cumplido el propósito por el cual fueron enviados estos 2 testigos, ¿comprendes así? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia
que sube del abismo, hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice? Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, el Señor Jesucristo, por ejemplo, hay algunas personas que no son espirituales, sino solamente quieren leer la Escritura con su mente natural. Pero Jesús se contradice, porque Jesucristo no fue crucificado ni en Sodoma ni Egipto. ¿Verdad que si pudieran decir? Bueno, hermanos, no se refiere físicamente, se refiere a la condición del pecado que imperaba en Sodoma y Gomorra, en Sodoma y en Egipto, ¿sí? Aquí menciona Sodoma y Egipto. Entonces, hermanos, esa es la realidad. Todos sabemos cuál fue el pecado de Sodoma. Y es una vez más se está manifestando, pero ahora de forma maximizada y casi generalizada. Egipto, pues, que representa el pecado, es lo que gobierna en este mundo. Y esto, liderado por la bestia que sube del abismo, matará a esos dos testigos de Dios que, como mencioné, ya cumplieron su propósito, pero aún no termina su obra. Aunque aparentemente las personas de ese tiempo, en esa revelación a Juan, así lo considerarán. Tal y como sucedió con el Señor Jesucristo. El enemigo pensó que lo había derrotado. El enemigo pensó que había acabado, sí, con el proyecto de Dios. Sin embargo, era parte del plan de Dios. Lo mismo aquí, hermanos. Por eso yo le digo, todo esto lleva a Cristo también. Todo esto lleva a Cristo. Bueno, yo lo veo todo. Yo veo a Jesucristo desde el mismo Génesis y sobre todo en el Apocalipsis, en toda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cumplieron su propósito. Tal y como sucedió con el Señor Jesucristo. El enemigo pensó que lo había vencido. Pero como usted y como yo sabemos, Dios siempre ha tenido un plan. Y seguirá teniendo el control de todas las cosas acorde con ese plan que usted y yo conocemos y que está siendo, vamos a ir más profundamente revelado a nuestra mente, a nuestro corazón, hoy en estos tiempos. Pero algo interesante aquí es que dice el punto número 5 que no serán sepultados. Apocalipsis 11, 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Qué interesante, ¿no? 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, ¿a quiénes atormentaron? A los rebeldes, hermanos. Los que siempre se ponen como gatos boca arriba. Esa es la realidad, hermanos, siempre. ¿No le ha pasado a usted, verdad? De que empieza a compartir el evangelio un poquito y la gente, bueno, pues está bien. Esos son los que se atormentan, ¿no? Solitos. Y aquí está lo que estamos leyendo. El mundo, que aún con todo lo que se predica, con todo el conocimiento que puedan tener, ¿sí? En su mente, con todo lo que se les ha dicho y se les ha repetido, deciden voluntariamente permanecer alejados de Dios. Y en este caso, como vimos, celebrarán una vez más, vuelvo a repetir este término, casi de forma generalizada, pero por un poco de tiempo, sí, menciono, por un poco de tiempo, casi generalizada, van a celebrar que murieron estos dos testigos. Entiéndase, estos dos mártires. Mire, así es la gente, hermanos. No quiere saber de Dios. Con todo y estos apercibimientos que Dios nos da. Dice que cuando vieron muertos, ¿y por qué los dejaron ahí que no los sepultaron? Pues para dar testimonio, ¿no? Ahí están, mírelos, ahí están. Hagan escarnio de ellos, como lo hicieron del Señor Jesucristo. Y los moradores de la tierra, pues se pondrán felices. Estos que venían y ponían las alabanzas, ya no los vamos a escuchar. No sé si le ha tocado, ¿no? Se ha tocado.
Que la gente ahí pone sus música de pueblo bicicletero ahí toda la noche y todos contentos, ¿verdad? Y que no oigan una alabanza porque hoy, uy, estos hermanitos, ¿no? Y ya son las 10 de la noche, ya que cierren tus alabanzas y ellos toda la noche, ¿verdad? Bueno, hermanos, así es la gente, pues, ¿qué vamos a hacer? A ellos les atormentan las alabanzas. ¿Se acuerda cómo la película El Exorcista de los años 70, ¿no? Le pone una alabanza y se recuerda. Bueno, hermanos, así la gente le cae mal todo lo de Dios. Nomás les mencionas un versículo bíblico y no, ya se ponen serios, ¿no? Sí, parece que les prendieron un cohete. Bueno, entonces, hermanos, así aconteció. ¿Por qué? Porque el tormento de estos dos profetas simple y sencillamente es juicio de parte de Dios para quienes deciden permanecer en la maldad. La mayor justicia, escuche bien lo que le voy a decir, la mayor justicia es padecer las consecuencias de la maldad, ¿sí o sí? Pues sí, ¿no? O sea, esa es la maldad, la mayor justicia. Si alguien está haciendo cosas incorrectas, cuando lo metan a la cárcel, ¿qué vas a decir? Imagínate que es un cuate ahí que está trayendo discordia ahí en la colonia y ya les llega la poli y lo meten y ya. ¿Qué va a decir usted? Vaya, hombre, hasta que pusieron orden. ¿O no? Esa es la realidad, hermanos. Bueno. Pero la mamá del muchachito ese que dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo el muchachito? Pues si no era malo, mi hijo, nomás asaltaba, mataba y robaba, pero no era malo. Bueno, esa es la perspectiva del que va en la misma corriente, ¿no? Entonces, la mayor justicia, iglesia, es padecer las consecuencias de toda maldad hecha. Sabemos que nada ni nadie quedará sin las consecuencias. Posiblemente en este mundo sí. Pero en lo que Dios ha establecido, jamás, jamás. Nadie va a quedar sin las consecuencias ya establecidas, hermanos. Porque así lo ha establecido Dios desde el principio. ¿Sí? Y todo, escuchen lo que le voy a decir, y todo lo que Dios determinó hacer, aún, ¿verdad? En esa medida del templo para decir este sí y este no. ¿Por qué? Porque yo no lo quiero, no, porque más bien las personas no quieren nada con Dios. Esa es la realidad. Todo va a acontecer por amor a su obra, por amor a su creación, por amor a sus hijos. Esa es la realidad. Por amor a sus hijos. Porque Él no va a permitir que alguien venga a dañar a sus hijos. Esa es la realidad. Entonces, es la protección de Dios, hermanos. Las consecuencias de la maldad, o sea, las consecuencias para alguien que está haciendo lo malo, es protección para los hijos de Dios. Amén. Ya les dije, o no les expliqué la semana pasada, no me acuerdo si les dije acá. Porque mucha gente dice, hoy Dios es malo. ¿Por qué? Porque va a castigar. Y yo le dije así, hermano, hermana, acuérdese lo que le dije. Usted que tiene hijos en su casa, que tiene niños en su casa, permitiría que bueno, no puedo decir la palabra esa, que alguien que afecta la vida de las personas, ¿sí? Uno que abusa, que es abusador, ¿permitiría que entre a su casa? O sea, yo le pregunto, ¿permitiría que un abusador, que alguien que afecta las vidas, alguien que es ladrón, ratero, lo metería a su casa? Dios tampoco. ¿Ya lo comprendimos? Dios tampoco, hermanos. Todo el juicio de Dios es para proteger a sus hijos, para proteger a los suyos. Todo es por amor a su obra, todo es por amor a su creación, todo es por amor a sus hijos. Esa es la realidad, hermanos. Pero mucha gente no lo comprende. ¿Por qué? Porque está del otro lado. Punto número 6. Un recordatorio de Jesucristo. Yo sé que hemos visto a Cristo en todo esto, hermanos, pero una vez más, un recordatorio de Jesucristo. Apocalipsis 11:1. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos, o sea, en los que había, a los 2 testigos que habían matado la bestia. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios.
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Espero que para convertirse, y no solamente como faraón, ¿sí?, que por un instante nada más, o también como Nabucodonosor. Les dice, suban acá. La iglesia, pues, que da testimonio, simboliza ahora, hermanos, la iglesia hoy en este tiempo, así como aquellos que van a venir en su momento. La iglesia en este tiempo que da testimonio, simboliza a esos dos testigos, ¿sí? La iglesia que resucita, que toma vida por medio de Cristo Jesús. Y a través de la historia, la iglesia debe testificar. La iglesia ha aparecido, sí, para ser atacada. La iglesia siempre va a ser atacada, siempre va a querer ser destruida. Pero Dios la cuidará. Jesucristo la sostendrá. Siempre, hermanos. Siempre, hermanos. Estos testigos, pues, después de cumplir su propósito y en apariencia, como el Señor Jesucristo igual, ser vencidos por la bestia, recibieron una vez más espíritu de vida y una vez más operó la resurrección y fueron ascendidos a una nube en los cielos. Dios con su poder hizo algo parecido a lo que aconteció antes con nuestro Señor Jesucristo, pero no para comparar, sino para recordarle, hermanos, para recordar que Él es el Dios Todopoderoso, es el Señor Todopoderoso, es el Señor de la iglesia, hermanos. Y si esto no logra que muchos, pues, recuerden esto o se acuerden de esto, hermanos, pues, lo estamos viendo, lo estamos leyendo, lo estamos testificando, lo estamos compartiendo, hermanos. También, si no te acuerdas o no haces el símil, también sucedió un terremoto y que llevó a algunos al arrepentimiento. Que esto es lo que ha sido siempre la voluntad de Dios. Acuérdese, nunca olvidemos que el juicio de Dios cae por consecuencia de la maldad. El juicio de Dios cae en el mundo a causa de la persecución de su pueblo. Ahora bien, yo les digo, y les vuelvo a reiterar, padres de familia, madres de familia, ¿tú proteges a los tuyos? ¿Tú proteges a tus hijos? Pues, ¿qué crees? Dios también. Y es lo que estamos viendo, iglesia. Es lo que estamos viendo. Por el terremoto dice que murieron 7,000. Y usted sabe que el 7, ¿verdad? Y ahora el 7,000 es un número simbólico y representa aquello que está completo, pero que es limitado, ¿no? Y los demás, todavía, los que no murieron en el terremoto, pues tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero como siempre, desde hoy, y desde siglos pasados y desde que el ser humano existe en este mundo y existirá, hermanos, siempre estarán en el valle de la decisión. Si estoy dentro de los límites del Señor o decido estar fuera. Esa es la realidad, hermanos. Porque tiene que haber un rendimiento de la voluntad. Aunque no depende de nosotros, pero tiene que haber un rendimiento de la voluntad. Concluimos, iglesia, y precisamente vamos a concluir leyendo el último versículo de esta primera parte del capítulo 11 de Apocalipsis. 11:14, dice así, 11:14. El segundo ay pasó, que es lo que acabamos de ver. He aquí el tercer ay que viene pronto, y es el toque de la 7ª trompeta. Lo que significa, hermano, hermana, que esto recién inicia. Y como siempre hemos mencionado, cada señal, cada aviso, cada percibimiento, cada sello, cada trompeta, cada copa que viene después, desde hoy, también cada predicación es llevar a cabo lo que menciona Dios en su misma palabra.
apercibimiento, advertencia, compartir las buenas nuevas. ¿Sí? Y debemos de llegar y tenemos que llegar a lo que dice Eclesiastés 12:13, que aplica en todo tiempo y en todo momento. Eclesiastés 12:13, así dice literalmente. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, la caña de medir y los dos testigos finalizan el segundo ay, anunciando lo que está por venir. Un tercer ay. ¿Qué es ay? Es una exclamación de dolor, de pesar, de amargura por lo que viene para las personas que no creyeron en Jesucristo. Esa es la realidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos demuestras tu misericordia y tu amor siempre. Gracias, mi Dios, por apercibirnos. Gracias, Padre, porque nosotros hemos atendido, mi Dios, esa buena noticia, esa palabra que llegó a nuestras vidas y que nos hizo reconsiderar para bien en el valle de la decisión. Decidimos por ti, mi Dios. Decidimos entrar al redil. Decidimos, Padre, estar dentro de ese terreno, de esa zona, Padre, de ese tiempo, de ese momento y de ese lugar en donde tú me diste, Señor. Y ahí nos encontramos cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Terminamos la primera parte del capítulo 11. La próxima semana seguiremos del 15 hasta el último versículo. Amén. Dios les bendiga.